políticas del gobierno, ¿quién iba a desarrollar ese decreto? ¿Quién, esa teoría, ese documento, que era solamente un papel, quién lo iba a desarrollar en la práctica? ¿Quién lo sabe? ¿Quién apuesta por un nombre? Josep Tarradellas. A primeros de enero del 37, de Tarradellas se va a Sagaró con un equipo de economistas y en una semana elabora 58 decretos financieros y tributarios que lo que van a hacer es decretar, es desarrollar en la práctica ese decreto de colectivizaciones. El desarrollo, evidentemente, lo que consigue hacer es una especie de capitalismo más o menos gestionado por los sindicatos, pero absolutamente controlado por la Generalitat. La Generalitat tiene las finanzas, con las cuales puede en cualquier momento cerrar el grifo de las finanzas y anular cualquier colectividad. Por eso en la primavera del 37 habrá una lucha frontal en Barcelona entre los trabajadores revolucionarios que piden la socialización de las empresas contra la colectivización, que no es otra cosa que el desarrollo de ese decreto de colectivizaciones desarrollado por Tarradellas para controlar toda la economía catalana. En una de esas funciones de ese desarrollo de Tarradellas estaba la de nombrar un director, lo que llamaban un delegado interventor. El delegado interventor evidentemente estaba al servicio de la Generalitat y era el que le controlaba cualquier empresa. Recordad que en mayo del 37, entre otras cuestiones, va a empezar cuando la Generalitat nombra un interventor en Telefónica. Y significaba que la empresa de Telefónica iba a pasar a ser controlada por la Generalitat. Pero en la primavera del 37 hay una lucha brutal que no sale en la sagrada historia de la burguesía, no sale, hay una lucha brutal entre la colectivización, evidentemente deformada y en interés de la Generalitat, entre la colectivización y el concepto de socialización, que significaba que la industria sería controlada por los sindicatos y gestionada en favor de la población, no en favor de la Generalitat. Bueno, nos hemos ido un poco por las ramas, pero el tercero de los comités es el del Comité Central de Abastos, que desempeñó una labor imprescindible para un ejército de trabajadores voluntarios. Esa función indispensable era la de dar de comer a los familiares que dejaban de percibir su salario. Eso en un ejército burgués no pasa. En un ejército de trabajadores voluntarios es indispensable atender a las familias de los trabajadores que dejan de ingresar un salario y que se han ido al frente. Esa era la labor del Comité Central de Abastos. Y por eso se crearon los comités populares, los comedores populares, para dar de comer a las familias de los voluntarios en el frente, para dar de comer a la enorme cantidad de parados que había, para atender a ancianos y niños en un primer lugar. Una vez atendidas esas necesidades, entre comillas, revolucionarias, y evidentemente abastecer al frente, era cuando se controlaban los precios de las mercancías que se ponían en la venta. Evidentemente eso se hizo mediante unos comités de abastos de barrio en la ciudad de Barcelona, que eran los que controlaban la distribución de todas las mercancías. En un momento, después del 21 de julio, en el que el comercio, tanto a nivel local como a nivel de toda Cataluña, como el comercio internacional, sencillamente estaba colapsado, no existía. En ese momento los comités de abastos fueron los que consiguieron abastecer una ciudad enorme como era la ciudad de Barcelona y el resto de Cataluña. Esa era la función del Comité Central de Abastos, que era también un organismo revolucionario, entre comillas, porque no dejaba de ser un organismo. La gran fuerza de ese Comité Central de Abastos se fundamentaba, y su independencia respecto a la Generalitat, se fundamentaba en la coordinación y cooperación de los comités de barrio de la ciudad de Barcelona y de los comités locales catalanes. ¿Queréis discutir este punto o pasamos a otro? Vamos a hablar de los comités revolucionarios, esos comités que una vez han vencido al ejército en la calle, toman absolutamente todo el poder y se dividen. Por una parte consiguen constituir las milicias que van a definir en los primeros días el frente de Aragón, y por otra parte crean esos comités de abastos y crean unas patrullas de control revolucionarias.
Los comités revolucionarios de defensa, de fábrica, de barrio, de control obrero, locales, de abastos, etc., fueron el embrión de los órganos de poder de la clase obrera. Iniciaron una metódica expropiación de las propiedades de la burguesía. Pusieron en marcha la colectivización industrial y campesina. Organizaron las milicias populares que definieron los frentes militares en los primeros días. Organizaron patrullas de control y milicias de retaguardia que impusieron el nuevo orden revolucionario mediante la represión violenta de la Iglesia, patronos, fascistas y antiguos sindicalistas y pistoleros del libre. Pero fueron incapaces de coordinarse entre sí y crear un poder obrero. Los comités revolucionarios desbordaron con sus iniciativas y sus acciones a los dirigentes de las distintas organizaciones tradicionales del movimiento obrero. Había una revolución en la calle y en las fábricas, y unos potenciales órganos de poder del proletariado revolucionario. Los comités, que ningún partido, organización o vanguardia supo o quiso coordinar, potenciar y transformar en auténticos órganos de poder obrero. El 21 de julio hemos de tener lista una imagen. Mientras en la calle hay una revolución obrera, hay unos comités que toman las fábricas, que reclutan las milicias, que gestionan la ciudad de Barcelona y toda Cataluña, los dirigentes se reúnen en la casa CNT-FAI y deciden esa colaboración con el resto de fuerzas obreras, con partidos obreros y con la Generalitat. Es decir, el 21 de julio nunca se planteó la alternativa revolucionaria de destruir el Estado republicano y convertir los comités en órganos de un poder obrero y las milicias en el ejército único del proletariado. El punto es importante y es un punto que está absolutamente documentado y en el libro. O sea, no hay ninguna afirmación que se haga sin un documento. Cada vez es más acusada y más terrible y llega evidentemente a algunos dirigentes, los más conscientes, llega a un desgarro ideológico brutal. Hay una reunión, pero eso ya está fuera del marco cronológico, será cuestión de segundo libro, en el que, por ejemplo, Domingo Ascaso, en una reunión con voluntarios extranjeros, llega a decir que hay que aceptar la militarización y que se agradece a los voluntarios extranjeros, a los voluntarios anarquistas extranjeros, su participación, pero que ya no es posible participar como obreros revolucionarios, sino simplemente como soldados. Y eso a Domingo Ascaso le produce un desgarro ideológico brutal. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese proceso de institucionalización de la CNT. El ingreso de los militantes más destacados en los distintos niveles de la administración estatal, desde ayuntamientos hasta los ministerios del gobierno de la República, pasando por las consejerías de la Generalidad o de instituciones revolucionarias nuevas, más o menos autónomas, como el Comité Central de Milicias, el Comité Central de Abastos y el Consejo de Economía, crearon nuevas funciones y necesidades que debían ser cubiertas por un número limitado de militantes capacitados para desempeñar tales cargos de responsabilidad. La CNT no tenía tantos militantes formados como para cubrir todos los cargos burocráticos que se ofrecían, si fuera en la administración o en la propia organización. El nombramiento de esos militantes para cargos burocráticos de responsabilidad, además de su asesoramiento y control, fue realizado por unos comités superiores que a su vez generaban otros cargos internos de mando y decisión en el seno de la organización. Fue así como se constituyeron los comités superiores, formados por el Comité Nacional de la CNT, el Comité Regional, la Federación Local de Sindicatos Únicos, etc. Las funciones de dirección y de poder ejercidas por esos comités superiores, que abarcaban una minoría muy limitada de elementos capaces de ejercerlas, crearon una serie de intereses, métodos y objetivos distintos a los de la base militante confederal. De ahí, por una parte, una desmovilización y desencanto generalizado entre los afiliados y la militancia de los barrios, que se enfrentaban al hambre y la represión absolutamente desamparada por los comités superiores. De ahí el surgimiento de una oposición revolucionaria encarnada fundamentalmente en los amigos de Durruti, las Juventudes Libertarias de Cataluña, algunos grupos anarquistas de la Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona, sobre todo después de mayo del 37, o sea, surgen muy tarde, después de mayo, pero que ya se había desarrollado muy tempranamente en el verano de 1936 en los comités de barrio y de defensa de las barriadas barcelonesas. Surgió un fenómeno muy velado y preocupante, como fue el de la aparición ya en julio de 1936 de un comité de comités,
una especie de ejecutivo reducido de destacadísimos responsables que, ante la importancia y urgencia de los problemas a resolver, imposible de plantear mediante lentos procesos horizontales y asamblearios de largas discusiones, sustituyeron a la organización en la toma de decisiones. Ese comité de comités, que los comités superiores mantuvieron en secreto, se consolidó públicamente en junio de 1930 instantes, con capacidades organizativas, para reconstruir una CNT que ha desaparecido porque los militantes que habían ejercido el poder o que habían tenido funciones importantes y cargos importantes, en julio del 36, sencillamente han sido asesinados, sus familias han sido amenazadas y sencillamente tienen que huir para evitar ser encarcelados o asesinados. Evidentemente las cifras siempre son también una lucha, pero hay alerta, el órgano de los comités de defensa clandestino llega a hablar de 15.000 a 20.000 presos antifascistas, en su mayoría libertarios. O sea, que en Cataluña hubieran de 15 a 20.000 presos antifascistas, en su mayoría centistas, es brutal, es brutal. Pero eso va unido a otras dos cosas, que es, por una parte, que es también que los comités superiores se integran en el aparato de Estado. Aunque estén en la oposición, aunque no estén en funciones de gobierno, siguen colaborando con el gobierno de la Generalidad. Y eso es precisamente lo que planteaba en su momento Guero, conocido por el seudónimo de Pedro, que era el hombre de Moscú en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, era el dirigente stalinista, que planteaba que frente a la CNT, a PUM se atrevían porque eran minoritarios y podían con ellos. Y fueron por ellos a saco a partir del 16 de junio. Pero la CNT era demasiado importante, demasiado numerosa. Entonces había que llevar una política represiva inteligente. Y era una política represiva selectiva, que consistía en integrar a la minoría dirigente en el aparato de Estado y en reprimir brutalmente a las minorías revolucionarias. Es absolutamente falso, y en una sociedad reducida, en la que todo el mundo se conocía, como era la de los dirigentes políticos catalanes, decir y afirmar que Nin era un trotskista o que cualquier dirigente, Andrade, etcétera, que cualquier dirigente del PUM era trotskista, era una mentira a sabiendas, era sencillamente una calumnia con la cual servía para perseguir, encarcelar, en el caso de Nin asesinar a la minoría de los dirigentes trotskistas. Más que un concepto político, era un concepto de exclusión demoníaca por parte de los estalinistas.